días o muy buenas tardes, según la hora en que ustedes estén viendo esta transmisión. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Chile, de México, de Argentina, de Perú, desde luego para todas las personas que en Colombia han seguido nuestros videos en torno a la historia del derecho desde el punto de vista de las ideas filosóficas. Vamos a ver hoy un pensador muy conflictivo, muy polémico, que es Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo. Sin duda alguna, a Maquiavelo se le ha atribuido muchas expresiones que nunca él pronunció. Por ejemplo, aquella famosa de que el fin justifica los medios, un personaje por lo tanto bastante mal comprendido y muy calumniado por muchos historiadores y analistas. Maquiavelo es el autor sin duda alguna de lo que hoy es la ciencia política. Para entender a Maquiavelo, pues hay que entender en primer lugar la época en que vivió, el Renacimiento. Y en el Renacimiento, la ciudad de Florencia, donde él nació, donde ejerció los altos cargos del Estado de Florencia y donde también falleció. ¿Qué es el Renacimiento? Como lo pensaron los primeros autores que hablaron de la palabra renacimiento, que utilizaron la palabra renacimiento, renacer, es pensar que el periodo de la Edad Media había sido un periodo oscuro, un periodo de tinieblas, un periodo donde la cultura y la civilización grecorromana habían desaparecido, habían sido borradas, y que por consiguiente el rescate de esa cultura grecorromana era un renacer, un renacimiento. Dentro de ese renacimiento, entonces, los autores que se ocupan de rescatar la cultura griega y latina plantean pues que el centro de todas las cosas, la preocupación fundamental de estos autores que han recuperado la cultura antigua, es el hombre. Y pasamos entonces de una idea teocrática que había sido la visión de la Edad Media centrada en Dios, el hombre destinado simplemente a la salvación, a el hombre por sí mismo que goza de la vida. Y ese es otro aspecto muy importante del Renacimiento: gozar la vida, gozar de los placeres de la vida, gozar del arte, de la belleza, de las cosas que la naturaleza nos proporciona gratuitamente y vivir felices con eso. Entonces el Renacimiento pues es el retorno al hombre como centro de todas las cosas. Y los autores que se ocupan del hombre y de las preocupaciones humanas pues se van a llamar humanistas, porque el centro de su actividad es una reflexión sobre el ser humano. Y todas las ciencias que se ocupan del ser humano, en ese momento renace la historia, la filosofía, el arte, todas esas ciencias se van a llamar las humanidades, porque se ocupan del ser humano. Sin duda alguna, el personaje que caracteriza muy bien el Renacimiento, el espíritu del Renacimiento y la búsqueda del ser humano en su esencia, es Pico de la Mirándula. Pico de la Mirándula tiene un famoso discurso sobre la dignidad humana, que inicialmente se llamó Oración sobre la dignidad humana. Hay que entender un poco que en el Renacimiento no se puede romper totalmente con las ideas religiosas, con la visión cristiana del mundo, y entonces los autores en cierta forma disfrazan sus ideas revolucionarias, llamémoslas así, bajo el ropaje de la religión.
entonces van a pintar a Cristo, pero no va a ser el Cristo de la Edad Media, sino como un Cristo, como el Cristo de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, que es un gladiador, es un hombre fornido, no es un Cristo pues padeciente y pasivo, etcétera, como había sido en la Edad Media. Entonces, oración, pero al final de cuentas se va a llamar discurso sobre la dignidad humana. Y en este discurso sobre la dignidad humana comienza Pícola mirándola diciendo lo siguiente: qué grande es el hombre, qué grande es el hombre. La Edad Media había dicho que el hombre era un ser pequeño, un ser inferior, un ser que no tenía otro destino sino dirigir su vida hacia la salvación eterna, que el hombre no era una cosa pequeña, insignificante frente a la grandeza divina. Aquí este hombre va a decir, mire, el hombre es supremamente grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque tiene la libertad. La dignidad del hombre se basa, para Pícola mirándola y para toda la idea renacentista, en la libertad. Bien, el centro de esta revolución va a ser la ciudad de Florencia, la ciudad donde Maquiavelo va a ejercer los cargos del poder, donde va a escribir sus obras más importantes, El Príncipe y el discurso sobre la 10ª década de Tito Livio, que son sus obras fundamentales. Florencia es el centro de esta revolución, es el centro donde van a aparecer los grandes artistas del Renacimiento, los grandes filósofos, los grandes literatos. Es el centro de toda esta revolución que significó, sin duda alguna, el Renacimiento. Allí, pues, por influencia y bajo el patrocinio de uno de los dueños de la ciudad, porque fue así, de los gobernantes de la ciudad, uno de los más importantes, quizás el padre de toda esta estirpe, Cosme de Medici, se va a fundar la Academia Platónica, que la va a dirigir un clérigo que se llama Marsilio Ficino. Escuela Platónica. ¿Qué importancia tiene? Habíamos visto en anteriores presentaciones, charlas que hemos tenido, habíamos visto que la Edad Media, en el siglo XII, había rescatado a Aristóteles. Pero Aristóteles era un personaje racional, era un personaje académico, y Platón entonces va a ser visto desde el punto de vista de su estética. Y a través de la estética, la influencia enorme en el arte. A partir de la escuela platónica de Ficino en Florencia, se va a extender al resto de Europa esa ideología de la estética artística, ¿sí? Y no en balde entonces, a la sombra de estas ideas de Platón en la parte estética de su obra, van a aparecer pues los grandes artistas, una pléyade increíble de artistas como Donatello, como Botticelli, como Fra Angelico, que es un dominico, Leonardo da Vinci, por supuesto, Miguel Ángel, Giorgio Vasari, que es un biógrafo de todos estos grandes artistas y a su vez un gran artista, que no es florentino, pero que vive toda la vida en Florencia, admirador de Miguel Ángel. Ghiberti, que es el autor de la famosa Puerta del Paraíso, es una puerta hecha en bronce que él esculpe en el Batisterio, que es un edificio que está separado de la Catedral de Santa María de Fiore, que es la Catedral de Florencia. Es una puerta maravillosa, esculpida extraordinariamente, que sufrió mucho con la famosa explosión de Chernobyl en Ucrania, que mandó una estela de aire contaminado que afectó mucho esta puerta, la Puerta del Paraíso la han llamado. Está Filippo Lippi, está Brunelleschi, ni más ni menos. Brunelleschi es el arquitecto que construye la cúpula de Santa María de Fiore, la Catedral de Florencia, que había permanecido durante muchos años sin la cúpula. No se sabía cómo hacer la cúpula, se había perdido la técnica de las cúpulas, que había sido una técnica arquitectónica de los romanos.
Brunelleschi la descubre y logra construir esa magnífica cúpula que va a ser la más grande hasta que se construye la cúpula de San Pedro en Roma. Es una época única en la historia en cuanto a la pléyade de artistas que coinciden en el tiempo prácticamente en la ciudad de Florencia. Unos son florentinos, la mayoría, algunos son de fuera de Florencia, pero desarrollan su arte en esta ciudad. El otro elemento de Florencia y que va a tener mucho que ver con la trayectoria vital de Maquiavelo, pues son los gobernantes de Florencia. ¿Quiénes son los gobernantes de Florencia? Una familia, los Medici, que prácticamente van a gobernar a Florencia durante 300 años, desde 1434 hasta 1737, cuando muere el último de los Medici, que no deja descendencia. Ahí termina el gobierno de los Medici, que con algunas interrupciones fue ejercido prácticamente por esta familia durante 300 años, como acabo de decir. Bien, los Medici son realmente los padres del Renacimiento. Todos estos personajes que hemos mencionado, estos grandes artistas que hemos mencionado, fueron protegidos, fueron financiados, incluso fueron alimentados por los Medici. Concretamente el caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel vivió con Lorenzo de Medici, que es quizás el más célebre de todos los gobernantes Medici de Florencia. Vivió en la casa de Lorenzo y allí dormía y allí comía en la mesa de este gran personaje de Florencia. Por eso un gran escritor italiano, Giovanni Papini, hace un elogio de esta gran familia en los siguientes términos: la pasión de todos los Medici, incluso los peores, por la filosofía y por la poesía y por todo arte y por la ciencia y por todo lo que constituye las más altas expresiones del espíritu humano, hace de los Medici seres excepcionales. Los Medici amaron la belleza y el genio, y porque amaron todas estas cosas, merecen que se les perdone mucho, hasta el bien que pudieron hacer y no siempre hicieron. Interceden en su favor los más prestantes artífices y creadores de Italia, desde Donatello, Vasari, desde Botticelli, Buonarroti, Miguel Ángel, y pasando por los más profundos pensadores como Marsilio Ficino, el creador de la escuela platónica, hasta Maquiavelo, y los más dulces poetas y los más audaces científicos, de Galileo a Redi. La gloria de los Medici está ligada ya y para siempre a la civilización italiana y no se extinguirá nunca mientras este pueblo divino siga honrando la belleza. Uno podría decir que realmente lo que caracteriza incluso a la Italia de hoy es la belleza, en la moda, en los carros. Todo lo que hacen los italianos tiene el sello de lo bello, y eso pues hace parte de su cultura, y por eso muy bien dice Papini: mientras exista la belleza se honrará a los Medici, porque ellos fueron los artífices de toda esta etapa brillante de la historia de Italia y de Florencia. Todos estos genios pagados por los Medici, protegidos por ellos, etc. Comenzando desde Cosme el Viejo, que fue el que promovió la famosa escuela de platónica, hasta el último de ellos, Gastón de Medici, que, como digo, no tuvo descendencia, y ahí termina el gobierno de esta familia. Gastón de Medici, a pesar de todos sus vicios y demás, tuvo el mérito de haber reivindicado a Galileo, que un siglo antes había sido condenado por la Iglesia. Dicho esto, entonces, una muy breve biografía de Maquiavelo.
Maquiavelo nace en 1469 y muere en 1527. Los hechos que antecedieron a Maquiavelo en el poder de la ciudad de Florencia tienen que ver primero con la expulsión de los Medici, que ocurre cuando, a la muerte de Lorenzo el Magnífico, que había sido este gobernante maravilloso, protector de los artistas, etc., su hijo Piero lo sucede en el gobierno de la ciudad. Son estas ciudades italianas de mercaderes, de banqueros, ciudades ricas, y los Medicis son ante todo banqueros que tienen negocios en toda Europa, tienen casas bancarias en toda Europa. Piero comete el error de apoyar la invasión de los franceses a Italia, el ejército de Luis XII que invade Italia, entonces apoya esa invasión. Eso provoca la ira de los florentinos, que expulsan a Piero, hijo de Lorenzo, por esta, llamémoslo, traición a la ciudad. Y entonces viene un gobierno supremamente raro y curioso en la Edad Media, en la edad renacentista, en esta edad renacentista, que es una edad del gusto por la belleza, por el arte, por la riqueza. Y es el gobierno de Savonarola, un cura dominico que comienza a predicar contra los excesos, los lujos de los poderosos, y convence a toda Florencia de que están en pecado, y se produce entonces la famosa quema de las joyas y de la feria de las vanidades, que se llamó. Savonarola gobierna la ciudad no en forma directa, sino que logra que en el consejo de la ciudad, que es el gobierno máximo de la ciudad, que se llama la señoría, los miembros de ese consejo sean todos amigos y seguidores del fanatismo de Savonarola. Por eso él entonces tiene el gobierno de la ciudad a través de los miembros de la señoría, como lo habían hecho los Medici. Los Medici nunca ocuparon cargos en la ciudad, ponían a su gente, a sus hombres, gente que les debía favores, gente a los cuales ellos les habían prestado dinero, etc. Toda esa gente servía a los Medici de pies y manos, porque habían recibido favores, y así gobernaron siempre la ciudad de los Medici en forma indirecta. Lo mismo hace Savonarola. Bien, pero ¿qué ocurre? Savonarola entonces se va a enfrentar al Papa, que es Alejandro VI, un papa lujurioso, un papa de una vida licenciosa, con amantes en el Vaticano, etc. Y va a condenar los excesos, los lujos y la corrupción de la iglesia. Eso lo enfrenta, por supuesto, con el Papa Alejandro VI, que finalmente lo va a excomulgar a Savonarola y va a decretar, Alejandro VI, el bloqueo económico a la ciudad. Entonces, cuando viene el bloqueo económico, los florentinos se tocan los bolsillos y dicen: no, esto sí no puede ser, porque vamos a tener un problema muy grave económico en la ciudad, no vamos a poder seguir comerciando, nos bloqueó el Papa cualquier actividad de negocios y de riqueza. Y entonces cambia la correlación de fuerzas en la señoría, pierden Savonarola el poder en la señoría y se ejecuta la orden del Papa, que es quemar a Savonarola como hereje. Por eso dirá Maquiavelo en su libro El Príncipe, dirá que hay unos profetas que logran la victoria si están armados, pero que los profetas desarmados serán siempre derrotados. Savonarola es el ejemplo, dice Maquiavelo en su libro, es el ejemplo de un profeta derrotado. Savonarola va a ser sin duda alguna el precursor de Lutero. Lutero se va a enfrentar a la iglesia, pero va a ser un profeta armado. ¿Por qué va a ser un profeta armado? Porque él va a tener el apoyo de los señores feudales alemanes, que le van a prestar todo su respaldo militar contra Carlos V,
que va a tratar de imponer nuevamente el catolicismo contra la rebelión protestante y va a perder. Finalmente Carlos V tiene que conciliar con los príncipes protestantes. Lutero fue un profeta armado. Después de la derrota y la quema en la hoguera de Savonarola, se va a crear un gobierno encabezado por Piero Soderini, que va a ser el gonfalonero. Gonfalonero es el que, traducido del italiano, es el que lleva el estandarte, es decir, el cargo más importante de la ciudad, nombrado por la señoría, es decir, por el Gran Consejo, que es un consejo nombrado integrado por 8 miembros. Maquiavelo entonces va a ocupar dentro de ese gobierno la Cancillería. Va a tener a su cargo las relaciones con las ciudades que dependen de Florencia, las cuales Florencia domina. El caso, por ejemplo, de Pietrasanta, es una ciudad donde vive hoy un gran pintor y artista colombiano, Fernando Botero. Esa ciudad dependía de Florencia, una ciudad bajo la subordinación al gobierno florentino. Estaba Lodi, estaba Pisa, etc. Y por el otro lado también él va a ser parte de un llamado Consejo de los 10, que tiene como función las relaciones con otras ciudades italianas, con el Papa, etc. y con los con los reinos europeos. Es decir, es una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento. A raíz de ese puesto, de ese cargo, pues Maquiavelo va a conocer la política de su época, porque se va a relacionar con Alejandro VI, va a conocer a César Borgia, que es el militar más importante, hijo del Papa, y que busca expandir los dominios pontificios, apoderándose de la región de Romaña. Va a conocer al rey Luis XII, va a conocer al emperador Maximiliano del Sacro Imperio Romano Germánico, va a conocer al Papa Julio II, el terrible Papa Julio II. Es decir, conoce a los políticos de su época, conoce sus manejos como gobernantes, y todo eso va a ser una enorme experiencia que va a ir acumulando durante 12 años en que él ocupa la Cancillería de la ciudad de Florencia. Finalmente, en 1512, los Medici son recuperados en el poder, entran nuevamente a Florencia bajo el amparo de las tropas francesas, entre otras cosas, y entra como gobernante de la ciudad Juliano, que había sido hijo de Lorenzo de Medici. Este muere pronto y lo sucede Lorenzo II, que es nieto de Lorenzo el Magnífico. Maquiavelo es considerado enemigo de los Medici, es encarcelado, es torturado, y el Papa León X, que es Medici, Giovanni de Medici, que también había sido expulsado de la ciudad cuando Piero de Medici es derrocado, este Papa Medici intercede por Maquiavelo ante su sobrino, Lorenzo II, y logra su libertad. Maquiavelo entonces va a escribir su obra El Príncipe, se va a retirar a una casa de campo cercana a Florencia, allí escribe El Príncipe y dedica su obra en principio a Juliano. Como muere pues en definitiva se la va a dedicar a Lorenzo II, buscando, según dicen algunos, ganarse el aprecio, granjearse nuevamente la amistad de esta poderosa familia para que lo recuperen o lo reintegren en el cargo en la Cancillería de Florencia. Sin embargo, esto nunca va a ocurrir. Maquiavelo nunca va a recuperar ningún cargo importante dentro del Estado florentino. Los Medici le encomiendan algunas pequeñas tareas, entre otras que escriba la historia de Florencia, y finalmente en 1527 va a morir Maquiavelo en la pobreza absoluta.
El Príncipe. Esta es la obra más importante de Maquiavelo, por lo menos la obra que ha tenido una mayor trascendencia, que ha sido objeto de enormes críticas, de alabanzas también, porque hay que decir que ha habido muchos seguidores del Príncipe, de esta obra de Maquiavelo. Antes de ocuparnos de la obra, quisiera, dentro de esta perspectiva que hemos seguido de mirar la influencia de algunas ideas filosóficas en el derecho, señalar los aportes que Maquiavelo ha hecho a esta disciplina del derecho. Y serían tres aspectos muy importantes antes de ocuparnos, repito, de trabajar un poco la obra del Príncipe. Maquiavelo introduce por primera vez la noción de Estado. Hay que decirlo claramente, ni los griegos, que hablan de la polis, la ciudad, la comunidad política es la ciudad, no tienen la idea de Estado. Por eso todas estas traducciones que a veces se hacen de Aristóteles o de Platón, donde traducen Estado, no es Estado, porque ellos nunca tuvieron la idea de Estado, es la polis. Tampoco los romanos tuvieron la idea de Estado. La idea de los romanos era la res publica, la república, es decir, el gobierno de lo común, que es la república. Esta idea de un poder soberano que se impone a toda la sociedad, que tiene unas dimensiones territoriales, es una idea relativamente moderna y comienza con Maquiavelo. Maquiavelo comienza precisamente su obra diciendo todos los estados y los principados que han existido, etc. Es decir, ahí entra el concepto Estado que no había sido utilizado anteriormente. Sin embargo, este concepto del Estado, que es hoy normal para todos nosotros, para los juristas, para los politólogos, para los sociólogos políticos, etc., la idea de Estado no va a hacer carrera sino hasta el siglo XVIII. Los autores italianos que se ocupan de temas políticos van a hablar de Estado siguiendo a Maquiavelo, pero solamente a nivel, digamos, europeo. En el siglo XVIII se va a imponer el concepto de Estado. Segundo aporte de Maquiavelo, el concepto soberanía. En muchas partes del Príncipe, Maquiavelo va a decir cómo el gobernante, el príncipe, va a adquirir el poder sobre la sociedad, un poder superior, un poder supremo. Eso lo llama él la soberanía. El concepto de soberanía entonces va a aparecer sin ninguna definición, por supuesto, en Maquiavelo, en su obra El Príncipe. Después vendrá Bodino en Italia, en Francia, va a hacer una teoría sobre el concepto de soberanía, como un poder absoluto, perpetuo, etc. Pero es posterior. Maquiavelo, sin definirlo, obviamente sí menciona el concepto de soberanía como poder supremo dentro del Estado. Y por último, un tema que no vamos a alcanzar a tocar por el tiempo, y es el tema de la razón de Estado. Es decir, hay un momento en el cual, por razones de seguridad del Estado, frente a amenazas graves, los gobernantes pueden tomar decisiones secretas que no van a ser conocidas por los ciudadanos, que no van a ser discutidas. Incluso son decisiones que, si llegan a saberse, el gobernante negará que las ha cometido o que las ha realizado. Todo por el bien del Estado. Esa razón de Estado que funciona hoy y opera hoy y que justifica los peores crímenes en nombre de la seguridad del Estado, es la razón de Estado de la cual se ocupa Maquiavelo. Maquiavelo dice que para salvar el Estado hay que hacer cualquier cosa, así sean los crímenes más horrendos. Primero el Estado. Esto es una idea que, por supuesto, va a tener unas implicaciones en el fascismo, por ejemplo, el fascismo italiano. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada sin el Estado, que es la frase famosa de Mussolini. No nos ocuparemos, pues, de este concepto del Estado, de la razón de Estado de Maquiavelo. Y ahora sí, entremos en el pensamiento del príncipe, en sus ideas. Hay que señalar, en primer lugar, que hay dos situaciones
en esta obra del Príncipe que se confunden y que hay que definir claramente y distinguir claramente. Por un lado, hay una descripción que hace Maquiavelo de las formas de gobierno que él conoce en su época y las analiza. Y las otras, el otro aspecto de la obra son lo que podríamos llamar los consejos prácticos, que es aquello donde se han apoyado algunos para decir que Maquiavelo ha construido en el Príncipe un manual de crueldades y de maldades que deben ejercer los gobernantes para conquistar y mantenerse en el poder. Entonces el primer aspecto del Príncipe es el que tiene que ver con su descripción de lo que llaman los principados, de cómo se ha llegado a adquirir el poder. Y entonces, pues, señala varios modelos, digamos, llamémoslo así, varios tipos de acceso al poder. Dice él, al comienzo de estos análisis sobre los principados, dice, se trata de las distintas especies de principados, las causas de su buena o mala constitución y los medios con que muchos príncipes trataron de adquirirlos y conservarlos. El Príncipe, pues, es primero que todo una descripción de las formas de gobierno existentes en su época y de cómo los gobernantes han accedido a esas formas de gobierno. Repito aquí una idea muy importante. Maquiavelo se va a ocupar de describir algo que él conoce, algo que él ha visto. Maquiavelo no se ocupa de ideas abstractas. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el estado ideal? ¿Cuál es el estado que sirve mejor a la sociedad? Ese no es el problema de Maquiavelo. El problema de Maquiavelo es lo que existe. Por eso, por supuesto, Maquiavelo va a ser el padre de la ciencia política, porque es el padre del análisis riguroso de la realidad tal como es, no como uno se le imagina o como quisiera. Hay un texto posterior de Maquiavelo que podemos señalarlo cuando él dice precisamente que él no pretende hablar de estados ideales que nunca han existido, sino que él lo que pretende es describir la realidad como es. Y ahí está el elemento científico de Maquiavelo, sin duda alguna. Entonces, ¿cuáles son esos principados que él analiza? Los principados en los cuales se ha llegado al poder de determinada forma, de determinada manera. Y entonces él encuentra pues que hay unos principados en los cuales se ha llegado por la herencia, las familias que siempre han gobernado y que el pueblo se ha acostumbrado a ver gobernar a esa familia. Son las dinastías, llamémoslo así. El ejemplo más claro pues es Florencia, con la familia Medici que gobierna 300 años. Pero es también el caso de las monarquías europeas, el caso de Francia, por ejemplo, donde ya se ha establecido rigurosamente la sucesión en el trono, de tal manera que eso le da una gran estabilidad a este tipo de principados. Y además dice él, ¿no? El pueblo se acostumbra a ver gobernar a esas familias toda la vida. Por eso cuando pierden el poder lo pueden recuperar muy fácilmente porque tienen la adhesión del pueblo por el peso de la tradición. Después vendrían los principados que se han conquistado por las armas, con audacia y con valor, dice él, por la fuerza de las armas. Y habla de los Sforza, que es una familia italiana, etcétera, otra dinastía que conquista el poder en Milán y demás. Otra característica de otro principado es el de los que conquistan el poder no solamente por las armas, sino aprovechándose de la buena fortuna, de algo que no depende de su actividad, que no depende de su acción concreta. Y es el caso de César Borgia, es el ejemplo que él pone. La fortuna, ¿cuál es? Ser hijo del Papa. Eso le permite a César Borgia tener un ejército a su disposición, tener el apoyo en muchas ciudades amigas del Papa, o que el Papa compra
con sus recursos, es la suerte. Pero al lado de la suerte, César Borgia tiene las armas, el poder de las armas. Otros han conquistado el poder a través de la maldad, dice Maquiavelo, de crímenes. Y fíjense en lo que dice Maquiavelo, a propósito de quienes han conquistado el poder a través de la maldad. Se puede adquirir el poder mediante matanzas de sus conciudadanos, mediante traiciones de sus amigos, por su falta absoluta de fe, de humanidad y de religión. Son ciertamente medios con los cuales se puede adquirir el imperio. Este es el concepto romano de poder. El imperio. Se puede adquirir a través de estos medios el imperio, pero nunca la gloria. Pero nunca la gloria. Napoleón, que sin duda alguna es un personaje de pocos escrúpulos, va a criticar a Maquiavelo y va a decir, bueno, ¿cómo así? Maquiavelo comete aquí una falta al hacer de moralista. Y este es el Maquiavelo, el hombre al cual se dice que no tiene principios, cuando señala que usted puede adquirir el poder a través de la maldad, pero nunca va a tener el reconocimiento de la gloria. Otros gobiernos se han ganado por el acuerdo de los ciudadanos. Y entonces aquí él encuentra dos situaciones distintas. Un grupo de personas poderosas dentro de la ciudad han logrado que alguien llegue al poder, o a través del apoyo del pueblo. Son dos situaciones distintas. Quien llega con el apoyo de los poderosos va a tener que satisfacerlos a ellos, va a tener que dar participación, va a tener que permitir que sus ambiciones y sus negocios se puedan realizar. En cambio, si tiene el apoyo del pueblo es más sencillo, porque el pueblo no quiere cosa distinta de que no lo opriman, dice muy bien Maquiavelo. Es más fácil satisfacer al pueblo porque éste no quiere más que la libertad. En cambio, los grandes, cuando han sido los que han apoyado a alguien para llegar al poder, quieren dominar y quieren oprimir. El otro tipo de principados, como lo llama él, siguiendo un concepto de la Edad Media, es el de los principados que llama eclesiásticos. Y ahí pues va a ser el análisis de Alejandro VI, el papa corrupto, pero un papa enérgico, un papa que crece, que hace crecer enormemente el poder de la iglesia, que gracias a César Borgia, su hijo, conquista la Romaña y amplía obviamente los dominios papales. Y desde luego hablará de Julio II, el papa terrible, un papa que sale a la guerra con sus manos ensangrentadas, va a impartir la comunión y la bendición cristiana a sus fieles. Hay una caricatura de Julio II de la época donde él llega al cielo cuando él se ha muerto y lo recibe San Pedro y lleva un ejército detrás, y San Pedro no lo deja entrar al cielo porque es un hombre que ha derramado mucha sangre siendo papa. Esto es en la época, es una caricatura de la época. Ya en esta época comienzan a aparecer las caricaturas como arma política. Y la característica de estos principados, dice él, los principados eclesiásticos, es de que el titular del gobierno no tiene necesidad de portarse bien, puede hacer lo que le dé la gana, no importa su conducta, siempre estará justificada. Y aquí viene entonces también llamémoslo, un halago para los Medici, porque entonces se refiere a León X, que es un papa Medici, ya lo habíamos mencionado, a Giovanni di Medici, era hijo de Lorenzo el Magnífico, y este papa, dice él, pues que además de que va a aprovechar la grandeza que se ha logrado en los estados pontificios con la acción de Alejandro VI y con las acciones belicosas y audaces de Julio II, que logra echar a los franceses
de Italia, entre otras cosas, es exitoso en sus campañas militares. Dice él, este Papa León X, además de aprovechar todas estas ventajas, va a ser una persona, dice él, venerada por su bondad y por sus infinitas virtudes que adornan a su persona. Claro, esto es una especie de halago para los Medici, pero además también porque este hombre había intervenido liberándolo de la cárcel y de la tortura. Este León X será un papa que se dedicará a los banquetes, a la opulencia, a la riqueza, al uso de la riqueza en forma desmedida, de suerte que va a quebrar a la iglesia, no va a poder iniciar las obras de San Pedro, de la catedral, que Julio II ha tumbado la anterior catedral que le había hecho Constantino. Se va a construir la nueva catedral y no hay recursos, porque este Papa León X se ha dedicado a la vida lujuriosa y a la vida de todo tipo de lujos y banquetes, etc. Y es entonces cuando promulga la famosa política de las indulgencias, ¿no? Si usted paga, pues va a tener menos tiempo en el purgatorio, etc. Que la política de venta de indulgencias va a ser el florero de Llorente, llamémoslo así, que va a llevar a Lutero a romper con la iglesia y a enfrentarse al Papa. Y viene entonces la segunda parte del libro, los llamados consejos de Maquiavelo a los gobernantes para conservarse ya en el poder. Y aquí encuentra uno dos tipos de consejos. Y por eso uno dice, bueno, pero ¿qué es lo terrible del libro de Maquiavelo? Hay unos consejos que son de sentido común. Por ejemplo, hay que hacerse amar del pueblo. Por lo tanto, no hay que imponer impuestos excesivos. Esto es una cosa de sentido común. Hay que construir un ejército nacional. Él no lo llama así, él habla de un ejército propio. Estos van a ser los famosos ejércitos nacionales que van a levantar los monarcas absolutistas para no depender de los ejércitos de las ciudades o de los ejércitos de los señores feudales, para no depender de mercenarios, es decir, de guerreros pagados. Tiene que haber un ejército profesional. Esto lo inventa Maquiavelo y lo plantea en su libro. El gobernante tiene que tener un ejército propio, no ejércitos mercenarios o ejércitos prestados por otros. Esto es de sentido común y esto es lo que va a ocurrir y es lo que existe hoy. ¿Qué existe hoy en los estados? Pues ejércitos profesionales, ejércitos que dependen del estado, de los gobernantes del momento. La prudencia en el gasto público. Maquiavelo dice que los gobernantes deben ser cuidadosos, que no deben excederse en los gastos, que es preferible que el gobernante pase por avaro y no por liberal en el uso de los recursos públicos. ¿Esto qué es? Sentido común. Dice Maquiavelo también, otro consejo, el príncipe tiene que reunirse con los gremios. Estamos hablando de los gremios de la época de artesanos, ¿sí? Que eran los primeros negocios del capitalismo, ¿no? Y entonces dice él, hay que reunirse con los gremios, como hacen hoy los presidentes que van a las asambleas gremiales. Ahí está el consejo de Maquiavelo en la práctica realizado hoy. Maquiavelo también insiste mucho en una buena elección de los consejeros y de los ministros. Esto también es una cuestión de cosas de sentido común. Dice él, ¿cómo sabemos que un ministro es bueno? Si tiene sentido de Estado, si sirve al Estado, si tiene un sentido de servir fundamentalmente a los intereses del príncipe. Cuando está por encima, esos intereses por encima de sus propios intereses, ahí tenemos un buen ministro. Y ese es el ministro en el cual se puede confiar, dice Maquiavelo. Y vienen los consejos amorales o los consejos claramente inmorales, que son los que han dado lugar a que se hable mal de Maquiavelo a lo largo de la historia. Y entonces, ¿cuáles son esos consejos? Dice Maquiavelo,
cuando hay que usar la crueldad, cuando el príncipe tiene que usar la crueldad, que llama crueldad buena, hay una crueldad mala, y la crueldad buena es que él debe ser moderada. Es decir, no debe prolongarse en el tiempo más de lo necesario. No puede ser el gobernante cruel todos los días, dice Maquiavelo. Si es necesario ser cruel, hágalo, pero hágalo de un golpe. No esté ejerciendo crueldad sistemáticamente. Dice él, es bueno y lo mejor es ser amado y ser temido. Las dos cosas. Porque él se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser amado o ser temido? No, las dos cosas. Pero si no es posible ser amado, sí es necesario ser temido. Pero evitar el odio. Evitar el odio. No hay peligro mayor para el gobernante que ser odiado por su pueblo. Es el mayor peligro, dice Maquiavelo. Si hay que ser severo, pero no ser cruel. Lo que debe temer el príncipe siempre es el odio del pueblo. Si hay que derramar sangre, dice Maquiavelo, hay que justificar suficientemente ese hecho. Bien, son consejos que tienen que ver con la época. La época del Renacimiento es una época supremamente terrible, sangrienta. Las luchas en Italia son espantosas. Las calles en Roma, la gente se agrede a cuchillo, a espada. Hay una situación realmente de violencia permanente. Uno ve el Renacimiento como una edad bellísima de artistas, de pintura, de escultura, etc. Pero también es una época de violencia inusitada. Y los gobernantes utilizan métodos realmente violentos para ejercer el poder. Y fíjese que siempre Maquiavelo va a decir, utilice la violencia si la tiene que utilizar, pero moderadamente, sin crueldad. Y si fuera necesaria la crueldad, hágala de una vez y no a poquitos, no todos los días. Bueno, Maquiavelo además, y con esto terminamos nuestra sesión de hoy, es un patriota. Maquiavelo vive angustiado, sin duda alguna, por la situación de Italia. Italia es un país, que no lo es en este momento, no es una nación, llena de ciudades, todas con sus propios gobiernos, con sus propias autoridades, con sus propias leyes, con sus propios ejércitos, enfrentadas entre sí estas ciudades, enemigas unas de otras, en una violencia permanente. Pero además Italia está invadida por el norte, por Francia. Primero Carlos VIII ha invadido a Italia, ha tenido que salir. Luis XII entra posteriormente a ocupar Italia. Y por el sur están los españoles, en Nápoles, en las dos Sicilias. Entonces, Italia no es una nación, no se ha constituido como una nación. Ya en este momento tenemos una España constituida, tenemos una Francia constituida, tenemos una Inglaterra constituida como nación. Italia no se ha podido constituir como nación, porque tiene la invasión de lo que llaman los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Estos invasores extranjeros que dominan a Italia, además de las luchas intestinas que vive Italia. Entonces, Maquiavelo habla de un salvador, de un redentor de Italia. Y por eso confió en César Borgia, un hombre cruel y ambicioso, porque pensó que él podía llegar a lograr la unidad de Italia, el predominio, claro, a partir de un poder papal que lograra unificar a Italia. Y después confió en los Medici, que tampoco eso le funcionó. Entonces finalmente él hace una invocación al final de su libro, una invocación a un posible redentor que logre sacar a Italia de su postración, que logra constituir su unidad y que saque a Italia de la anarquía y del caos. Esto no va a ocurrir sino 3 siglos después. Es decir, cuando Víctor Manuel II, rey de Cerdeña, va a lograr la unificación de Italia. Y es el momento en que Italia nace realmente como nación. Allí, dice él,
cuando aparezca ese Salvador, se cumplirá la profecía del poeta Petrarca, uno de los fundadores del Renacimiento, que dice que la antigua valentía no se ha extinguido en el corazón italiano cuando surja este Redentor de Italia. Es la última invocación con la cual termina el libro. ¿Invocación a quién? A Lorenzo II, para que él fuera eventualmente el Salvador o el Redentor de Italia, cosa que nunca ocurrió. Finalmente, habría que decir lo siguiente. Para muchos, Maquiavelo lo que ha hecho es desnudar el poder. Decirle a la gente, mire, así se gobierna, así actúan los gobernantes. Y la tesis de que Maquiavelo lo que hace allí no es darle consejos a los gobernantes para que actúen de tal o cual forma para que conserven el poder, sino que lo que está haciendo es denunciar el poder y develar sus secretos. Es que Maquiavelo, a diferencia de todos los intelectuales humanistas de la época que escriben en latín, él sabía latín por supuesto, escribe en italiano, en el toscano, que va a ser la lengua italiana a la postre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué él escribe en toscano? ¿Por qué no escribe en latín como escriben todos los intelectuales? Porque él quiere denunciar para la gente, para el pueblo común, qué es el poder, cómo gobiernan quienes lo ejercen. Esa es otra interpretación que se ha dado del Príncipe, es decir, una interpretación, llamémosla así, democrática. Quedaría entonces pendiente hablar un poco de la teoría de la razón de Estado, que como digo, no vamos a hacer esa intervención hoy por el tiempo. Simplemente agradecerles a ustedes este tiempo que han dedicado a escuchar esta intervención y esta charla sobre la obra de Maquiavelo, sobre su importancia como creador de la ciencia política y su influencia en el mundo posterior. Les agradezco muchísimo su atención. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos en todas partes de América Latina donde nos han seguido, y estamos prestos a seguir estas charlas con ustedes y con quienes más nos acompañen en la próxima sesión. Muy buenas tardes para todos y que se conserven muy bien.